la juventud colombiana. Les habla el senador Iván Marulanda. Estamos dando un paso extraordinario en la transformación de nuestra sociedad y de nuestra nación. Hemos presentado el proyecto de ley que regula la producción de hoja de coca y de sus derivados, incluyendo la cocaína. Buenas tardes, quiero saludar a todos quienes están pudiendo acceder a este video, a esta entrevista que hoy vamos a hacer en el marco de las actividades que están a cargo de la Comisión de Personas en Conflicto con la Ley Penal, pertenecientes al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Pampa. En este caso hemos decidido convocar, y bueno, estamos encantados de recibirlo, al senador Iván Marulanda Gómez. Él es economista, él es senador de la República de Colombia, fue miembro convencional constituyente, pertenece al espacio político del Partido Alianza Verde, y el interés por el cual asociamos buena parte de su actividad política está vinculado a un proyecto de regulación de la coca en particular, pero que tiene algún enfoque sobre las políticas de drogas que en algún punto y en varios es compatible con buena parte de lo que desarrollamos y respecto de los objetivos que tiene el Observatorio de Derechos Humanos, que es la promoción de los derechos fundamentales, en especial en lo que refiere a la realidad latinoamericana. Bueno, comienzo por saludarlo, senador. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, un honor estar con ustedes, un gusto, y estoy a sus órdenes. Un saludo muy afectuoso. Muchas gracias, senador. Voy a comenzar preguntándole por el proyecto presentado el pasado 25 de agosto de regulación de la coca, y entiendo que el marco en el que corresponde, por lo menos, comenzar charlando, tiene que ver con la dimensión cultural de la regulación, que entre otros objetivos se propone, regular la coca con algunos alcances de tipo ético-político, si se quiere. La pregunta es si este proyecto estuvo antecedido por trabajos previos de organizaciones sociales o por alguna mesa de trabajo, o cuál fue el antecedente que tuvo este proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene arraigo en una historia, digamos, política, en la cual he sido testigo, como tantos colombianos, a lo largo de más de 40 años, y de un proceso de maduración de un gran problema que tenemos en Colombia, que es el poder del narcotráfico, el poder con el que el narcotráfico ha disuelto los tejidos sociales de esta nación, ha permeado la política y la ha corrompido, ha deteriorado las instituciones y ha deteriorado la economía y ha dejado un mar de sangre. Es una historia en la que he estado muy involucrado por muchas razones. Yo fui compañero de unos políticos muy importantes que hubo a finales de los años 70 en Colombia, que se llamaban Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara. Ellos fundamos un movimiento político que se llamaba el Nuevo Liberalismo, que estaba pensado y tenía como referente el interés nuestro por modernizar las instituciones, profundizar la democracia colombiana, transformar la dirigencia de este país, en fin, en nuestra juventud, todos esos ideales de avanzar en los valores, en los contenidos y en la calidad de la política, digamos, y de la democracia. Pero nos encontramos con que unos actores que aparecieron
para nosotros sorpresivamente en aquella época quisieron permear también nuestra fuerza política, que era una fuerza política muy novedosa, que estaba despertando una gran curiosidad en Colombia y sobre todo mucha esperanza en la juventud y demás, y trataron de infiltrarla. Y entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, no solamente rechazamos el que intentaran cruzarse en nuestro camino, sino que observamos y fuimos conscientes de lo que significaba esto como una amenaza para la sociedad, para las instituciones, para la política, para el país. Y entonces nos enfrentamos a ese fenómeno con un resultado trágico, y fue que asesinaron a mis compañeros. A otros se escaparon o nos escapamos de milagro por esas cosas de la vida, pero que fuimos también víctimas de atentados. Y a partir de ahí ha venido todo un proceso, digamos, de reflexión y de estudio del problema hasta este tiempo. Estuve después de la Asamblea Constituyente. Hay muchas historias pues, de lo que ha significado esto en la política, en la propia Asamblea Nacional Constituyente, el peso de la presión del narcotráfico y del poder del narcotráfico en las decisiones políticas que se hicieron ahí y en las condiciones en las que se llevó a cabo esa deliberación. Eso fue muy doloroso, muy trágico, muy angustiante. Y después de esa Asamblea Constituyente yo fui nombrado embajador en Roma ante las agencias de Naciones Unidas en Roma, que son la FAO, el SIDA, en fin. Y me tocó ver por casualidad de la vida un proceso histórico allá muy importante vinculado al mismo fenómeno. El año que yo llegué fue asesinado el juez Giovanni Falcone, que era el juez antimafia, el famoso juez antimafia en el país donde este fenómeno ha sido pues, históricamente más poderoso que en cualquier otro lugar del mundo. Y me tocó vivir también todo el proceso de regeneración de la política a partir del asesinato de Falcone y de la reacción de la sociedad y de las instituciones frente a esto, que echaron al suelo toda la política, todo el andamiaje político de poder italiano. Y luego un proceso muy interesante de formación de una nueva legislación de despenalización del consumo de sustancias psicoactivas en Italia en esos tiempos, en esos 3 años que estuve allá, a través de un referendo. Y luego las discusiones las observé con mucha curiosidad, no solamente todos estos fenómenos italianos, sino las discusiones que se daban en Europa sobre el tema de la disminución del riesgo y la mitigación del daño en cuanto a las legislaciones que tienen que ver con estas materias. Y, en fin, es una evolución, repito, en mi conciencia, en mi interés intelectual, político. Y ahora que fui elegido otra vez senador, después de todos estos años, encontré que había llegado el momento de trabajar ya en un camino concreto, que ese era el escenario en el que era posible plantear abrir una nueva ventana para observar este fenómeno y para tratarlo. Y entonces empecé a trabajar ya con mi equipo de trabajo en la perfilación de un texto jurídico, de un proyecto, naturalmente conversando, investigando, consultando muchos textos y muchas personas que, digamos, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista, digamos, de principios, qué sé yo, tienen conocimiento del tema, y entonces construí un primer borrador. Y en ese camino, eso empezó hace 2 años, esa construcción, muy callado la boca, porque en Colombia es muy difícil sacar a la luz pública cualquier cosa sobre esto, porque hay muchos prejuicios morales, porque hay muchos intereses políticos y porque hay un poder militar criminal detrás de todo esto muy peligroso. Y entonces yo tenía claro que tenía que avanzar lo más que pudiera
en silencio para evitar presiones y evitar desfiguraciones de mi trabajo sin que pudiera tener una materia concreta que mostrar sobre la cual se pudiera hacer la discusión. Y el año pasado, por ahí en el mes de diciembre, y con esto termino, que ya tenía como el borrador muy avanzado, dije, bueno, es hora de involucrar un sector social muy importante en Colombia referido a este tema, que son las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas que han sido las que han conservado el cultivo de la hoja de coca a lo largo de siglos y que tienen toda una cultura y una ritualidad y unos valores alrededor de la hoja de coca, y sus costumbres están, por supuesto, muy vinculadas, y su cultura a este elemento. Y entonces, además, porque han sido víctimas de las víctimas más claras y que más han sentido el dolor de toda esta locura de la lucha de la guerra contra el narcotráfico y del narcotráfico, porque han sufrido desplazamientos, asesinatos, esclavitudes desde fuerzas mafiosas, criminales, les han quitado tierras, los han desplazado, los han asesinado, los han estigmatizado y finalmente les han quitado su símbolo y su elemento central cultural, que es la hoja de coca. Entonces llamé al senador Feliciano Valencia, que es el senador indígena que representa de la manera más profunda a las comunidades indígenas en el Senado de la República, y le dije, senador, a partir de este borrador y toda esta historia tuvimos una conversación muy larga, trabajemos juntos y acabemos de construir este proyecto. Él aceptó, es un hombre muy inteligente y es un hombre muy importante, y empezó a trabajar con las comunidades indígenas, a consultarles esos borradores y a discutir con las comunidades indígenas del país el tema. A mí me invitaron a una gran sesión de autoridades indígenas de todo el país, donde había más o menos unos 70 autoridades indígenas, a una discusión que duró cerca de 6 horas, en la que me estuvieron haciendo preguntas muy concretas, estuvieron haciéndome exposiciones muy interesantes y muy sabias sobre el tema. En fin, digamos que todo este año ha venido ese proceso de consulta con las comunidades indígenas. Ellos han ido introduciendo en los textos sus visiones, sus conceptos, sus valores, sus opiniones, y hemos llegado a un consenso hace unos 20 días aproximadamente, después de ese proceso tan largo y tan interesante, pero tan complejo, de consultas con las comunidades indígenas. Hace unos 20 días el senador Feliciano me dijo, senador Marulanda, estamos listos. Este último borrador que hemos hecho es el borrador en el que nosotros aceptamos un consenso. Así que vamos adelante. Invitamos entonces a otros senadores con quienes hemos tenido afinidades muy importantes en materia doctrinaria sobre muchas materias, y que sabíamos que podíamos encontrar en ellos una solidaridad y una empatía con relación a este tema, y 22 congresistas aceptaron firmar con nosotros este proyecto que construimos el senador Feliciano Valencia, representante de las comunidades indígenas, y mi persona, y que es el proyecto que ustedes conocen y que está en este momento en tránsito en el Congreso. Está para la discusión en el Senado de la República. Actualmente está en tratamiento. Senador, la pregunta también es un poco, porque entiendo que el proceso de regulación de la coca con este alcance, digamos, de respeto por el capital simbólico de las comunidades indígenas, del uso ancestral de la coca, pero también en política de drogas Colombia ha reconocido un proceso de regulación del cannabis que también identifica
por lo menos objetivos similares de reducción de la violencia. El proceso de regulación del cannabis en algún punto fue un anticipo, fue una antesala de un proyecto de estas características, no tan innovador, claro, porque los procesos de regulación del cannabis están generalizados hoy en todo el planeta, pero el proyecto puntualmente de regulación de la coca, ¿tiene algún punto en contacto con la regulación del cannabis que hace unos años Colombia se dio para sí? No, pero sí hay unas coincidencias muy importantes. Ese proyecto que se refiere al uso medicinal del cannabis, no al uso recreativo, sino al uso medicinal exclusivamente, pero de todas maneras fue una apertura al tema muy importante porque es una ley ya y que está en desarrollo. Curiosamente o coincidencialmente, ese proyecto de ley, esa ley se construyó bajo el liderazgo de un hijo de Luis Carlos Galán, que era senador de la República hace 6 años, tal vez, sí, 8 años. Y entonces él fue el que tuvo la iniciativa, pero nunca conversamos sobre eso. A pesar de que, pues digamos, es el hijo de mi compañero, es un muchacho que yo prácticamente vi crecer en la vida, una familia que quiero entrañablemente, pero no, él, motu propio por su lado, hizo esto. Yo no estaba en ese momento en el Senado. Yo era una civil, no tenía ninguna investidura pública, y curiosamente él aparece con esa iniciativa, logró coronar con éxito, y es una ley y es indiscutiblemente una apertura muy importante a este paso que estamos dando, efectivamente. Claro, con una dirección o un temperamento similar. En el proyecto están reseñados, senador, algunos datos que no voy a ingresar para no entrar en detalles porque ahí están mucho mejor explicitados, pero datos que hacen a no solamente la tasa de homicidios, sobre la cual hay una proyección que estaría reduciéndose a partir de la regulación, o por lo menos esa proyección se hace. Hay un estudio de un centro de estudios que se cita particularmente en el proyecto. Pero la pregunta es que, digamos, la reducción de la violencia viene de la mano con el control del mercado, digamos. Esto es un poco la instrumentalidad, digamos, del proyecto más allá de los pormenores de la regulación. Pero hay una intención de abordar la cuestión desde el punto de vista del control del mercado, del mercado que involucra la producción y el consumo y la comercialización de coca, digamos. Sí, Martín, sí, la idea es muy sencilla. Es quitarle la materia prima a las organizaciones criminales. Colombia está exportando el 90% de la cocaína que se consume en el mundo, el 90%. En Colombia eso es una gran industria, tan poderosa, pero es criminal, tan poderosa que tiene el dominio sobre territorios muy importantes del país, el dominio militar, el dominio político. El Pacífico colombiano, la Amazonia colombiana, la Orinoquia, el Catatumbo, el Bajo Cauca, el Urabá, el Nudo de Paramillo, los Montes de María. Estamos hablando de unas masas territoriales gigantescas. Allá el Estado no ejerce soberanía sobre esos territorios. Son organizaciones criminales armadas
que son las que dictan la ley que se cumple en esos territorios, que por supuesto es una ley, la ley de la violencia, la ley del más fuerte, y son territorios de una violencia verdaderamente descomunal. Entonces, ¿de qué se trata? Son 200.000, aproximadamente 200.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca que se le quitan a esas organizaciones criminales y se le agregan a la institucionalidad del Estado. Dicen, estos campesinos, que son cerca de 200.000 familias, son 170.000 familias, que hoy están al margen de la ley, perseguidas por la fuerza pública, perseguidas por la justicia, por la selva, de selva en selva, destruyendo monte y bosques y sembrando coca y huyendo de todo el esfuerzo que hace el Estado militar para erradicar esos cultivos. Esa población campesina, repito, son más o menos 170.000 familias, ingresan a la institucionalidad, a la organización social, y esa materia prima que ellos hoy producen, la van a seguir produciendo bajo la protección del Estado, y el Estado se las va a comprar a los precios del mercado. Y entonces ya va a ser un Estado al cual se le agregan unas comunidades campesinas muy importantes, unos territorios muy importantes, y entonces, digamos, la intención digamos, estratégica de la ley es aislar a esas organizaciones criminales, primero quitarles esa sinergia que tienen con las fuerzas campesinas, y quitarles la materia prima con la que están haciendo el negocio de procesar cocaína y de vender cocaína por el mundo. Ahora, por supuesto, eso no implica que va a desaparecer la violencia ni que van a desaparecer esas fuerzas criminales. Lo que pasa es que ya, digamos, el encuadre estratégico sobre la cancha, sobre el territorio, ya va a ser distinto. Son territorios que producen hoja de coca legalmente. Son campesinos que producen hoja de coca en esos territorios legalmente. Es una hoja de coca que tiene un comprador que va a pagar los precios justos en una transacción comercial legal. Y por supuesto, allá quedan aislados, repita, unas fuerzas armadas, muy ricas, que va a haber que combatir, pero ya en unas condiciones estratégicas distintas. Ese es el punto. Ahora, desde el punto de vista ya de la cocaína también igual. Hoy el consumidor de cocaína en Colombia, que no son muchos, son 260.000, de acuerdo con los propios censos del gobierno, 260.000 consumidores de cocaína que hoy tienen que comprar la cocaína en la clandestinidad a organizaciones criminales. Igualmente se les va a quitar ese mercado, se les va a decir, venga, aquí hay un mercado legal que les va a garantizar a ustedes una cocaína de primera calidad, unos precios normales, unos precios, y además un seguimiento para atender las condiciones de salud de ustedes en caso de que de alguna manera esté afectando su situación, su equilibrio psicológico, o sus condiciones neuronales, o sus condiciones motrices, qué sé yo, pues puedan tener una atención de salud. Esa es la mínima parte de los consumidores. Se estima que es menos del 10% los que tienen consumos problemáticos, pero igual se les va a decir, aquí van a tener una atención de salud y aquí se les va a vender además su cocaína, pero además una cocaína de primera calidad, sin que corran los riesgos de ir a las ollas donde están los delincuentes a encontrar esa cocaína, a comprárselas además cocaínas sin ningún control de calidad, y además con rastro de sangre y con rastro de ilegalidad, y con personas muy peligrosas de la criminalidad. Entonces, es, digamos, sanear también ese mercado interno y quitarles los consumidores a los narcotraficantes. Claro, es una afectación del financiamiento del narcocrimen y todas las actividades asociadas, porque el narcocrimen también tiene actividades lícitas, digamos, que están vinculadas más a los lavados de activos, digamos. De alguna forma el proyecto lo que se propone es
interrumpir ese flujo de dinero y intervenir, digamos, desfavorablemente, disvaliosamente, digamos, para esa situación. Sintéticamente, senador, lo que usted ha reseñado, digamos, solo para reforzarlo, pero el acopio, digamos, y la producción va a ser bajo el monopolio del Estado, incluso para los usos recreativos, y si no entiendo mal, y esto sí se lo quiero preguntar, digamos, porque es interesante ponerlo en juego, los problemas de salud pública a los que apunta el proyecto no solamente es al abordaje sobre los consumos problemáticos de cocaína, pero sino también al potencial terapéutico de la coca, porque lo ha tenido a lo largo de la historia, incluso el uso ancestral también reconoce un uso terapéutico, y también está prevista la investigación científica sobre eso. El proyecto lo prevé, ¿verdad? Claro que sí. Esa investigación científica no ha podido desarrollarse cabalmente, pues por la misma situación de que no se consigue cocaína legal que pueda servir de materia prima o de material para la investigación científica. Entonces, va a haber la manera de aprovisionar los centros de investigación científica, no solamente de Colombia, sino del mundo, que necesiten ese material para poder investigar sus ventajas de uso terapéutico y sus condiciones, digamos, para el uso medicinal. Pero esa investigación, repito, se va a ver favorecida por el hecho de que va a haber una oferta de una cocaína de primera calidad producida legalmente por un Estado y que va a poder servir para que esos centros y esos laboratorios y esos centros de investigación científica puedan trabajar. Ahora, también, y perdóname Martín que ponga esta otra, digamos, cuña en la conversación. Fíjate, no solamente va a haber un material para la investigación científica, sino también una cocaína pura, legal, sin, como se dice en este lenguaje que rodea este tema, sin rastro de sangre, ¿verdad? Una cocaína legal de primera calidad en manos de un Estado, va a poder servir, si se quiere, para implementar políticas de salud pública en países que quieran cambiar su política de guerra contra las drogas y en vez de perseguir a los consumidores de droga, hacerles también una atención en el marco de una política de salud pública y de derechos humanos, suministrándoles su sustancia su sustancia pues, psicoactiva, su cocaína, mejor dicho, y poder arrebatarles esos consumidores también a las mafias del narcotráfico y a las redes del narcotráfico en las ciudades y en los campos en esos países. Porque esos países no pueden implementar una política de salud pública con la cocaína por una razón muy sencilla. Un país cualquiera no puede ir a comprarle cocaína al cartel de Sinaloa para implementar una política pública de salud pública y atender a sus consumidores de cocaína. Pero en el momento en que otro estado esté en condiciones de ofrecerle una cocaína pura, de primera calidad, legal, pues seguramente pueden animarse a estudiar y a implementar políticas de salud pública. Y repito, no solamente en el marco de la salud pública, sino bajo el marco también de los derechos humanos, porque es que aquí son muchos los factores de respeto a los derechos humanos que cubre una política como esta que estamos proponiendo. Por ejemplo, es un respeto no solamente al derecho a la salud, sino también al derecho al buen nombre, también el derecho al libre desarrollo de la personalidad, también el derecho
a la vida y el derecho a la vida digna, el derecho a la libertad, a la democracia. Es decir, son tantos valores los que están ahí involucrados y que, digamos, sirven de coraza para este tipo de emprendimiento jurídico y, digamos, doctrinario del problema. Pero yo completo nomás, senador, porque usted ha hecho la descripción casi exacta, pero uno de los principales derechos que también se pone en valor es el acceso a la información. Buena parte de la desinformación ha sido la materia prima con la que la guerra contra las drogas ha sido promocionada, en base a la desinformación. Esto también es parte de lo que está puesto en valor en el proyecto. Qué bien, Martín. Sí, y además el derecho a la información, que tiene que ver también con que, por supuesto, una política como esta tiene que estar acompañada ya de toda una campaña pedagógica y de capacitación que prepare a la sociedad a conocer algo que pertenece a su cultura, pero que no la quiere reconocer y a la que le da un tratamiento deforme, incorrecto, maltrecho, y que ya visto en este marco del respeto a los derechos, pues accede ya al conocimiento y a la información, como bien lo dices. Claro que sí, muy importante. Hay uno de los vectores de la regulación que me llamó mucho la atención y que, bueno, un poco está explicado por esta reseña histórica que usted ha hecho, senador, pero la singularización con la que se ha puesto en ventaja o se ha priorizado los efectos del otorgamiento de licencias es las comunidades indígenas, los colectivos de mujeres y de disidencias sexuales y también las víctimas de conflicto armado. Esto también tiene una dimensión singular, digamos, dentro del proyecto, ¿no? Sí, sí, Martín. Y es más, tuvimos mucho cuidado de involucrar o de tener muy en cuenta la incidencia que tiene el proyecto de ley en el marco de un acuerdo de paz que hay en Colombia, que se firmó en Colombia en el año 2016, entre el Estado y las guerrillas de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para terminar con una guerra de 53 años. Se hizo un acuerdo de paz y en ese acuerdo de paz hay un capítulo especial dedicado al tema de la hoja de coca y de los cultivos de uso ilícito, concretamente de la hoja de coca, por supuesto también del cannabis, pero fundamentalmente de la hoja de coca, porque esas organizaciones armadas se financiaron siempre y se financian las que quedan con esa hoja de coca y con el narcotráfico. Y entonces hubo un capítulo muy importante en el acuerdo de paz referido al tema como un compromiso de partes para darle a esto un manejo evolutivo hacia terminar con esa guerra. Y entonces tuvimos mucho cuidado de que se insertara este proyecto de ley en los contenidos jurídicos y conceptuales, digamos, doctrinarios de ese acuerdo de paz. Al punto inclusive que los guerrilleros que hoy son senadores y representantes, senadores de la República y representantes, en desarrollo de ese acuerdo de paz, todos firmaron el proyecto de ley, aceptando de una de las partes el contenido de ese proyecto de ley como que está en sintonía perfecta y completa con lo que ellos pactaron con el Estado en ese acuerdo de paz. Pero por otro lado, está también firmado por los principales actores, senadores de la República, que en su momento fueron actores en ese proceso de paz. Ahí está la firma de ellos también. Pero adicionalmente, este fin de semana pasado, el expresidente Juan Manuel Santos, que fue el gestor de ese proceso de paz, le dio un respaldo concreto, taxativo, al proyecto de ley. Lo dijo con todas las letras. Estoy de acuerdo con el proyecto de ley que presentó el senador Iván Marulanda y el senador Feliciano Valencia. Y como si fuera poco, el mismo domingo pasado, el doctor Humberto de la Calle, que fue el
el representante personal del presidente Santos en las negociaciones de paz, digamos, fue el negociador por parte del Estado de ese acuerdo de paz, escribió también una columna en el periódico El Espectador, también dándole todo su respaldo a este proyecto de ley. O sea, desde ese punto de vista de la paz, está totalmente, digamos, avalado por los más importantes gestores de estos procesos en Colombia. Bien, no quiero, vamos a ir cerrando en breves minutos, pero no quiero dejar de preguntarle porque la descripción que usted ha hecho sobre el anclaje que tiene el proyecto en los acuerdos de paz y en las pautas que se tienen en miras, digamos, desde el punto de vista internacional para arribar a un proceso de desicratización social y política de Colombia, el proyecto también tiene otro impacto y lo menciona explícitamente con cuestiones de geopolítica, vale decir, con cuestiones de lo que representa la agenda desde el punto de vista internacional de Colombia a la luz del influjo de los países, bueno, de los países poderosos en materia de políticas de droga y sobre todo por el modelo hegemónico de abordaje, de un abordaje bélico sobre el combate a las drogas. El proyecto tiene y esboza algunas alternativas de cómo resolverlo desde el punto de vista internacional en la dimensión o en lo que representa la importación y exportación de cocaína con otros países a la luz de la vigencia de algunas convenciones, por ejemplo la Convención Única de Estupefacientes. ¿Cómo se concilia, digamos, una política de Estados Unidos que sigue siendo en general belicosa y tiene una pretensión intervencionista sobre los países latinoamericanos con este proyecto? Sí, Martín, esa pregunta es sustantiva y se la contesto con mucho gusto. Hay un detalle importante que quiero poner de presente antes y que tiene que ver con la pregunta, por supuesto. Aquí, esa guerra contra las drogas, pues por supuesto Colombia ha sido el escenario, el campo de batalla, porque aquí es donde está la producción. Repito, el 90% de la cocaína se produce aquí y este es el campo de batalla. Y entonces esa guerra se ha dado con una participación financiera y política enorme de los Estados Unidos. Esa guerra no solamente nos deja ese saldo de muertos y de destrucción institucional y social a la que nos hemos referido, que es bien conocida, sino que nos ha dejado unas pérdidas fiscales desde el punto de vista, digamos, de la praxis de las finanzas públicas, unas pérdidas brutales. Lo que cuestan esos programas de erradicación, que en parte los financian los Estados Unidos, pero en parte, la mayor parte se financian con recursos colombianos. Pues hombre, el saldo el balance de esas cuentas es pésimo. Y les voy a dar dos datos, simplemente con eso paso a contestar la pregunta de fondo. En Colombia se hizo una erradicación con glifosato entre los años 2005 y 2015, 10 años. Esos 10 años costaron, esas políticas de erradicación le costaron al Estado colombiano 88 billones de pesos. No sé decirte, Martín, en dólares cuánto es esto. El dólar está, por decir, hoy más o menos a 3.800 pesos. 88 millones de pesos, 10 años de ataque a los cultivos de hoja de coca. En esos 10 años, los cultivos no disminuyeron, sino que aumentaron. O sea, esa plata se perdió. ¿Y esa plata a qué equivale? Equivale al presupuesto del Ministerio de Agricultura de 55 años. Es decir, ese dinero que se invirtió ahí, puesto al lado de lo que se invierte en el desarrollo del campo, en el desarrollo de la infraestructura y en el desarrollo de la producción de bienes agrícolas, es de 1 a 55, es decir, son 55 años lo que del Ministerio de Agricultura lo que se gastó en esos 10 años. Y entonces, y hoy no se está fumigando con glifosato, van a empezar otra vez a fumigar,
hoy la proporción, hoy vale al año estas campañas de erradicación de cultivos 4 billones de pesos. Eso comparado con la compra de la hoja de coca, comprar la cosecha completa de la hoja de coca a los precios del mercado, le costará al Estado colombiano, le costaría 2.6 billones de pesos. Pero la campaña de erradicación, por el otro lado, la guerra contra las drogas está costando 4 billones de pesos. Es decir, cuesta mucho más la erradicación, la erradicación entre comillas, porque ahí están los cultivos cada vez más. Cuesta casi el doble de lo que costaría comprarle a los campesinos toda la cosecha de coca a los precios del mercado. Y otro dato que me parece importante no dejar en el aire: Colombia no es no es la única experiencia que tendría en materia de monopolios. Colombia tuvo el monopolio de la sal durante siglos. Colombia tuvo el monopolio del alcohol durante siglos, y Colombia tiene el monopolio de las armas. Produce las armas, vende las armas, en fin, y autoriza el uso de armas a privados. Son monopolios que le dan una experiencia, y hay experiencias colaterales parecidas que pueden tener ciertas similitudes interesantes, como por ejemplo el mercadeo del café, que se hizo durante mucho tiempo, en los tiempos de los pactos internacionales del café, a través de una organización única que tenía el monopolio de ese comercio y que estaba vinculada, por supuesto, al Estado. Ahora, desde el punto de vista de todo este marco jurídico internacional, el proyecto en sí mismo, en su texto, no lo menciona, porque se trata de un discurso que tiene que servir para explicar por qué un país puede autónomamente hacer eso, pero que, digamos, no tiene por qué explicitarlo en el texto propiamente dicho. El texto habla de un poder soberano del Estado colombiano de regular el funcionamiento de su sociedad y de regular el funcionamiento de un sector productivo y de un producto. O sea, no tiene por qué darle una explicación jurídica en el propio contenido textual del proyecto a ese aspecto. Pero sí tiene que haber un discurso. Nosotros investigamos el tema para encontrarle a esto una explicación, y fue muy sencillo porque pues simplemente nos asomamos a cuál es el discurso del Uruguay, que legalizó el cannabis y la marihuana, y de Portugal y de Canadá, y entonces hay discursos muy interesantes que le dan a ustedes la tranquilidad, o nos dio a nosotros la tranquilidad, de que íbamos a tener una manera de hacer una interlocución de mucha altura importante. Un escenario es el siguiente: toda la legislación que se produce en el marco de las Naciones Unidas, toda la legislación, todos los tratados, los convenios, en todas las materias, que son muy diversas, todas están bajo el marco superior, la gran Constitución de Naciones Unidas, que es la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, la Carta Universal de los Derechos Humanos. Esa es la base doctrinaria, la base jurídica, digamos, sobre la cual, o desde la cual se desprende toda la juridicidad y toda la legalidad que emana de los tratados que gestiona Naciones Unidas. Entonces, lo que estamos diciendo es, como lo dice Uruguay, nosotros reconocemos que somos parte de estos convenios que tienen que ver con estas sustancias psicoactivas, pero también somos suscriptores
y adherentes a la Carta Fundamental. Y entonces vamos a hacer una ley que se deriva del mandato de la Carta Sustantiva, de la Carta Superior, de la Ley de Leyes de Naciones Unidas, que es la Carta Universal de los Derechos Humanos, y no de los tratados que son secundarios y que son subsidiarios. Entonces, decimos, en el marco de esa Carta Universal de los Derechos Humanos estamos haciendo las siguientes lecturas. Estamos reconociendo el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al buen nombre, el derecho a la democracia, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la información, como bien lo decías tú. Entonces decimos, en la cobertura de ese complejo de derechos estamos entonces, y en la interpretación de esos derechos, y además, esto también es muy importante, y esto está explícito, esto sí está explícito en la exposición de motivos, en el desarrollo de nuestra soberanía, porque ese punto es muy importante, Martín, para nosotros, porque la verdad es que hasta ahora toda esta normatividad que nos afecta todos los días de una manera tan profunda está dictada desde afuera y está exigida desde afuera, y como bien lo decías tú, de ese poder hegemónico norteamericano. Ahora, para allá, para mis adentros, también hay una tranquilidad, no solamente de que estamos defendiendo la soberanía, de que estamos vinculándonos a la gran Carta de Derechos Humanos, sino que además estamos entendiendo que la realidad internacional en estos tiempos ha cambiado fundamentalmente, y ha cambiado, entre otras cosas, por la manera como el presidente de los Estados Unidos entiende su encuadre y el encuadre del poder de los Estados Unidos en la comunidad internacional. Un señor que no tiene inconveniente en violar tratados, en salirse de los acuerdos internacionales, y lo vimos en Irán, y lo hemos visto en los temas ambientales, en los temas del comercio del Pacífico, en muchos temas. La propia violación de derechos humanos en la frontera, cuando hace el tratamiento de estas migraciones de Centro y Suramérica, en fin. Decimos, bueno, ¿con qué autoridad moral nos vienen a decir? Además, un país que tiene en la mayoría de sus estados legalizado ya el cannabis y legalizada la producción, comercialización, distribución y consumo de la marihuana para usos recreativos. O sea, aquí estamos con las manos libres, querido Martín. Claro, claro que sí. Hay algunos aspectos pormenores del proyecto que bueno, hay un artículo divulgado y hay información que usted también han sabido comunicar. Sí quiero preguntarle, porque usted se me adelantó, senador, pero le quería preguntar por esto, esta expresión, este beneplácito que ha tenido el expresidente Santos, y imagino que también de otros espacios políticos. ¿Cuál es la proyección o la perspectiva del panorama político en cuanto al voto final, digamos, y a lo que puede llegar a ser la sanción de este proyecto? ¿Qué perspectivas tiene usted sobre la prosperidad de esto? Martín, el resultado inmediato no es auspicioso, no es para nada optimista. Es decir, el trámite de este proyecto hoy, con las mayorías que tenemos hoy en el Congreso y con el gobierno que tenemos hoy en el Congreso, no tiene mucho por venir, nosotros lo sabemos. Sin embargo, parece ser, los colegas senadores me lo han dicho, que parece ser que en la Comisión Primera del Senado, donde se le da el primer debate, y que es una comisión muy importante y es un paso muy importante, parece ser que tenemos mayoría ahí. No quiere decir eso que vamos a tener mayoría en las plenarias, no. En el pleno. Pero bueno, ahí, y eso sería un hito muy importante. Ahora, por otro lado, esta semana fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que es una segunda cámara que nosotros tenemos, tienen las mismas funciones y las leyes tienen que pasar de una cámara a otra. La semana pasada, esta semana, pasó en Comisión Primera de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que legaliza el uso recreativo de la marihuana, el cannabis.
Entonces, digamos, hay ahí ya también un repunte muy interesante y un referente muy interesante de cómo están las fuerzas políticas Una buena señal, digamos. sí. Ahora, lo más interesante, Martín, lo más importante, es que puesto el tema en el debate público, la sociedad, sin, digamos, con todos sus prejuicios y por lo demás, pero se está informando por primera vez. Y va a tener la oportunidad y está teniendo la oportunidad de formarse su propia conciencia desde la información sobre el tema. Porque hoy está simplemente manipulada por los prejuicios morales, por los temas religiosos, por la propia estigmatización de las leyes y de la persecución y la criminalización del tema. Entonces la gente simplemente ignora por completo esto. No, abrimos un debate, quiere decir, abrimos una fuente de información y de conocimiento que va a formar una conciencia. Además con un resultado asombroso, Martín, yo estoy asombrado personalmente, se lo digo, porque hay una curiosidad, hay una apertura mental, hay un respaldo de la juventud tan enorme y de la cátedra y de las universidades en general, en fin, que me tiene asombrado y que ha hecho explosivo todo este proceso. Y yo estoy seguro, Martín, aquí tenemos elecciones dentro de 2 años, de que el pueblo colombiano le va a preguntar a cada candidato al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, a la Presidencia de la República, le van a preguntar, joven amigo o joven amiga, ¿y usted qué piensa de esto? Que eso nunca había pasado aquí. Y yo creo que va a ser un referente muy importante para la elección de los nuevos poderes legislativo y ejecutivo dentro de 2 años. O sea, en el mediano plazo, yo pienso que estamos caminando con unas perspectivas muy interesantes y muy positivas. En el plazo inmediato no, porque tenemos un gobierno, de hecho, un gobierno muy conservador que ha tratado inclusive de coartar esas libertades individuales de consumir sustancias psicoactivas que están reconocidas en la Constitución colombiana y en la doctrina de la Corte Constitucional. Y han hecho todo lo posible por cercar esas libertades y esos derechos con medidas de policía que han vuelto esta vida urbana un infierno. Sí, sin duda que la apertura del debate derriba mitos, derriba estructuras y sobre todo que favorece la información que siempre hay que recordarlo, digamos, no es una mercancía, sino que es un derecho también, ¿no? Yo quiero agradecerle enormemente, senador, le preguntaría muchas cosas más, pero creo que no quiero abusar de su tiempo, pero agradecerle y mandarle un mensaje de lo más auspicioso para el pronto tratamiento y obviamente la pronta vigencia. De momento sí compartimos con usted el beneplácito por instalar en agenda cuestiones que hasta hace 10 años o 50, dice usted la cuenta, pero vienen trabajándose sobre la base de prejuicios que en general son dispositivos culturales que han favorecido una guerra que nos trae desaparecidos, muertos y bueno, y la tragedia latinoamericana que ya tenía varias dimensiones y esta es una de ellas. Senador, le agradezco muchísimo su tiempo y le mando un afectuoso saludo desde la Argentina. Martín, 2 cosas. Una, decirle, el sufrimiento que hemos tenido los colombianos no tiene nombre. No tiene nombre. Ustedes no alcanzan a imaginarse porque las cifras no dicen todo. Esto es una tragedia. Nosotros tenemos una historia muy trágica vinculada a esta legislación y a esta criminalización. Segundo, quiero decirle a la Universidad de La Pampa, a su Observatorio de Derechos Humanos, a ti, Martín, que estoy profundamente agradecido por esta invitación, por este diálogo, por su interés en lo que estamos haciendo, presentarle mis disculpas más sentidas por haberme demorado para ingresar a este diálogo. Les ruego que me perdonen, me da mucha pena con ustedes, no va a volver a pasar. Y tercero, decirles que estoy a sus órdenes. Para mí es un honor este diálogo y por favor, en lo que podamos ser útiles, a la orden, y muchas gracias por todo lo que ustedes nos pueden aportar en este tránsito de este debate. Muchísimas gracias, fue un honor. Gracias por el espacio y gracias por su tiempo. Adiós, senador. Gracias, señor, muy amable. Hasta la próxima. A la próxima.
Vamos a salir de esta trampa. Damos un paso hacia la libertad, hacia la vida, hacia la paz. Jóvenes, apóyennos. Es por su libertad y por su derecho a la felicidad.